Mi nombre es Eric y en este video explicaré cómo funciona la fermentación en la elaboración del pan. También veremos qué reacciones químicas están involucradas y cómo este proceso se relaciona con los conceptos vistos en los módulos del curso, desde las propiedades de la materia hasta el equilibrio químico. Primero vamos a ver como tal qué es la fermentación del pan. La fermentación es un proceso que ocurre cuando mezclamos harina, agua, sal y levadura. La levadura es un microorganismo vivo que transforma los azúcares de la harina en gas y alcohol. Cuando la masa está en reposo, la levadura produce dióxido de carbono. Esto es lo que pasa cuando vemos en las panaderías que el pan se encuentra en bandejas antes de meter al horno. Este gas de dióxido de carbono queda atrapado dentro del gluten, haciendo que la masa aumente su volumen y se vuelva esponjosa. Cuando horneamos el pan, el calor mata la levadura, el dióxido de carbono se expande y el alcohol se evapora, formando la textura final del pan. En esta parte es cuando el pan empieza a crecer. Ahora vamos a ver las reacciones químicas implicadas en este proceso de fermentación. Esta que vemos aquí es la reacción principal de la fermentación alcohólica. En esta parte aplicamos varios temas que hemos visto en el curso. Primero, la estructura atómica y los tipos de enlace. En este proceso de fermentación, las moléculas involucradas son la glucosa, el dióxido de carbono y el etanol. Estas son formadas por átomos que se unen mediante enlaces covalentes y durante la fermentación algunos enlaces se rompen y otros se forman. También podemos ver las reacciones químicas y nomenclatura. La ecuación de fermentación es una reacción química de tipo anaeróbica donde la glucosa se descompone. Los compuestos se nombran usando nomenclatura química como lo es el dióxido de carbono, el etanol y la glucosa. También podemos ver el tema de las soluciones, ya que la masa es una mezcla donde el agua disuelve sales, azúcares y proteínas, y la levadura trabaja dentro de esta solución semisólida. Otro tema que podemos ver aplicado en este proceso de reacción de fermentación del pan es la ley de los gases, ya que el dióxido de carbono producido sigue principios de los gases, que cuando aumenta la temperatura o se libera más gas, el volumen de la masa también aumenta. También podemos ver el rendimiento de la reacción, ya que no toda la glucosa se convierte en dióxido de carbono, sino que parte de esta se usa para la energía de la levadura. Esto muestra que el proceso tiene un rendimiento menor al 100%. También podemos ver un equilibrio químico, ya que la fermentación mantiene un equilibrio entre la producción de dióxido de carbono y la disponibilidad de azúcares. La relación con los módulos del curso. El primero son el tema de las propiedades de la materia, ya que la masa cambia de volumen, textura, elasticidad y densidad gracias al dióxido de carbono que se forma durante la fermentación. Estructura atómica y la tabla periódica, ya que los elementos que participan son el carbono, hidrógeno, oxígeno y están en la tabla periódica y combinados forman moléculas clave como la glucosa y el dióxido de carbono. También podemos ver tipos de enlace, ya que el proceso involucra ruptura y formación de enlaces covalentes en la glucosa y en el etanol. También podemos ver el tema de las reacciones químicas, ya que la fermentación es una reacción bioquímica y en el horneado ocurre la reacción de Maillard, que dora la corteza del pan. Otro tema son las soluciones y gases, ya que el agua actúa como solvente y el dióxido de carbono producido se comporta siguiendo las leyes de los gases, expandiendo la masa. También podemos ver aplicados los cálculos estequiométricos, ya que la ecuación química permite calcular cuánta glucosa se necesita para producir cierta cantidad de dióxido de carbono, lo cual es útil en planificación industrial. También podemos ver el rendimiento y equilibrio, ya que el rendimiento depende de la salud de la levadura y la disponibilidad de azúcares, y el equilibrio químico explica por qué la fermentación se detiene si hay exceso de alcohol, falta de alimento o cambios de temperatura. Por último, en resumen, la fermentación del pan es un proceso en el que la química y la biología interactúan directamente, desde la estructura atómica y las reacciones químicas hasta los gases producidos y los cambios en la materia.